ingresando. Después, si van ingresando más alumnos, los voy admitiendo. Hoy, bueno, ustedes ya están en la semana de parciales, supongo que Psicología Social y Comunitaria ya los tuvieron todos la semana pasada, y bueno, esta semana tendrán las notas y la que viene el recuperatorio. Hoy vamos a comenzar con la unidad número 4, la psicología, introducción a la psicología comunitaria, ¿no? Y sus desarrollos también en la Argentina, ¿no? Bueno, vamos a hacer una introducción a este tema. ¿Quién tiene? Bueno, a ver un momentito. Bueno, cada vez que quiero empezar, bueno, ahora sí me parece. Bueno, quien tiene los mayores desarrollos teóricos y publicaciones escritas en el ámbito de psicología comunitaria es una autora que ustedes ya han trabajado algún texto de ella, que es Maritza Montero. Ella se ha doctorado específicamente en psicología comunitaria. Pero bueno, vamos a ver también un poco cómo surge esta psicología comunitaria, de qué se trata, ¿no? Y según Maritza Montero, la primera vez que aparece el término psicología comunitaria es alrededor de 1966. En una conferencia que se celebró en Massachusetts, en los Estados Unidos, con diversos autores que intentan definir y fundamentar esta psicología comunitaria, ¿no? Entonces, algunos en aquel momento la proponían como una psicología aplicada. Y de alguna manera esto se desarrolla, o se relaciona, perdón, no desarrolla, se relaciona con los nexos en los Estados Unidos con el movimiento de salud mental en las comunidades, con la política de guerra y la pobreza, ¿no? A raíz también de la guerra. Lo que aparece delineado es la necesidad, en todo caso, de una psicología que trabaje con organizaciones sociales para el beneficio de los individuos. Entonces, profe, para sí, aplicarlo, enganchar con lo de antes, siempre planteándolo desde el paradigma emergente. Por supuesto, es crítica en relación al paradigma emergente, ¿no? Es decir, se va delineando, ¿no?, la necesidad de trabajar de otro modo a partir de las realidades sociales y psíquicas que se van presentando, ¿no? Y siempre es crítica en función, en relación al emergente, al hegemónico. Hegemónico, sí, entendí. Esto forma parte de lo que ustedes han visto como paradigma emergente. Bueno, les decía que en 1966 aparece, dice Montero, ¿no?, este término, esta necesidad, ¿no?, de ir delimitando, ¿no?, otro modo de hacer psicología, y que aparece en los Estados Unidos alrededor de esa fecha a raíz
de las políticas, ¿no? O el movimiento, en todo caso, de salud mental en las comunidades y las políticas de guerra y la pobreza. Ahora, en América Latina ya encontramos desarrollos a partir de los años 50, ¿no? A partir de esa década se venían ya realizando desarrollos comunitarios interdisciplinarios, ¿no? A diferencia de los Estados Unidos, donde el rol del psicólogo, ¿no? Era el de un participante conceptualizador. En América Latina, los adelantos metodológicos ya se orientaban hacia la investigación-acción. Estos nuevos paradigmas que a fines de los años 50 podemos decir que se hacían sentir, ¿no? En todos los ámbitos de la ciencia, ¿no? En el ámbito de las ciencias sociales, tanto en la sociología como en la pedagogía, como en la antropología, ¿no? Cobran fuerza en los años 70 y en particular en América Latina, en lo que se conoce como la rama social de la psicología. Esto dio lugar a una nueva expresión, ¿no? La psicología social comunitaria, que pronto se vio constituida como psicología comunitaria. Y que desde sus inicios se definió, y esta es la definición textual, se las voy a leer, la definición de Maritza Montero, ¿no? Ustedes la deben tener en los textos. Se definió como el estudio de los factores psicosociales que permiten desarrollar, fomentar y mantener el control y el poder que los individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y social para solucionar problemas que los aquejan y lograr cambios en los ambientes y en la estructura social. Esta es una definición del año 1982. Bueno, tenemos aquí algunos elementos en esta definición que se pueden encontrar en otros aportes o en otras definiciones. Se los puede encontrar juntos o separados, tanto en el campo latinoamericano como en el anglosajón. Tomemos, por ejemplo, el control y el poder, ¿no? Y las relaciones de desigualdad que esto genera, ¿no? Que recaen en las comunidades y no en el agente de intervención. Ese es un elemento, ¿no? Otro elemento es la acción transformadora sobre el entorno, ¿no? Sobre la sociedad y sobre sí mismo. Es llevada a cabo, y esto sería el tercer elemento, por las personas que constituyen esa comunidad. Entonces, sus principios fundamentales, en función de tener en cuenta estos tres elementos, tenemos que
plantear que es la autogestión, ¿no? El objeto estudiado es también sujeto estudiado. Y todos los sujetos involucrados. Autogestión como proceso progresivo en la conciencia de los individuos para ser objetos para pasar de ser objetos de tratamiento, ¿no?, a sujetos de tratamiento. Esto estaría intentando correrse el asistencialismo, digamos. Exactamente, del asistencialismo y también, insisto, del lugar que ocupó la psiquiatría y la psicología desde los paradigmas emergentes, ¿no?, a nivel social, ¿no?, para el control de los individuos, el sometimiento y el control de los individuos, ¿no?, de los sujetos. Así. Profesora, ¿ahí es cuando se empieza a hablar de usuarios o eso viene después? No, lo de usuarios es a partir de la ley de salud mental, más que a partir de la psicología comunitaria. Es más nuevito, más cercano. Acá, en todo caso, hacen referencia, bueno, al intento de desmanicomialización, ¿no?, a todos estos movimientos que hubo en el campo de la salud mental, ¿no?, donde, bueno, había relaciones, por supuesto, de poder, donde se entendía a la enfermedad mental o al sujeto, no necesariamente al enfermo mental, ¿no?, como aquel que es plausible de ser controlado, ¿no?, bajo los métodos propios de la psiquiatría, o por lo menos de aquella psiquiatría, no estoy hablando de la psiquiatría de hoy, sino de aquella psiquiatría ligada, ¿no?, al control social. Sí, lo que quería agregar también es que en Estados Unidos, justamente en la época de esta reunión en Massachusetts, es como un momento muy convulsionado a nivel de movimientos sociales. Exactamente. Entonces es mucha lucha por los derechos civiles, está todos los movimientos contra la guerra de Vietnam, la influencia del Mayo francés, digamos, en todos esos años el feminismo, digamos como que la segunda ola feminista está en ese momento proponiendo el lema "lo personal es político". En ese contexto también se está hablando de la desmanicomialización. Yo no sé si ustedes vieron la película Atrapado sin salida de Milo Forman. Si no la vieron, está buenísima, se las recomiendo porque justamente ahí ven en una institución psiquiátrica cómo las personas son tratadas como objetos, la cuestión de el control social, no tener en cuenta la procedencia de las personas, su historia. Es toda una crítica a la institucionalización. Sí, entonces, muchas gracias por el aporte, Alejandra. Sí, este movimiento, ¿no?, estos desarrollos, por supuesto que coinciden en los Estados Unidos con otros movimientos sociales, como fue el movimiento feminista, el movimiento negro, el movimiento gay, bueno, el hipismo no fue un movimiento, pero fue una expresión desde el lado del arte, ¿no?, hacia esta cuestión, una expresión contestataria, ¿no?, hacia estas cuestiones de poder y control, ¿no?, en oposición, por supuesto, a la guerra, ¿no?, y a las políticas que se iban desarrollando en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, es decir, esto no surge de la nada, sino que surge justamente
en un contexto, ¿no?, de reclamos y de reivindicaciones, ¿no?, y de lucha, ¿no?, por los derechos y por la dignidad de los sujetos. En esta psicología comunitaria, otro principio, dijimos un principio fundamental, la autogestión. Otro principio fundamental es que el centro del poder, el centro de poder recae en la comunidad. Comunidad que toma conciencia de la situación, asumiendo el control de esa actividad, y de ahí que rechaza cualquier forma de paternalismo o de asistencialismo. Otro principio fundamental es la unión entre teoría y praxis, para poder lograr así una comprensión integradora. Profe, ¿puede repetir ese último? Sí, la unión entre teoría y praxis. Bueno, esto dio lugar a otra forma entonces de hacer psicología y de hacer psicología social hasta el momento, ¿no?, que era una psicología social de corte positivista, ¿no?, y su puesta en acción trajo cambios, ¿no?, metodológicos tanto en el rol del psicólogo como en los sujetos que hasta ese momento habían sido objetos de estudio. Esto que acabo de mencionar ocurría casi simultáneamente con el movimiento crítico a inicios de los años 80, ¿no? Y apenas una década antes, ¿no?, surge la psicología de la liberación, que venía gestándose desde el comienzo de esa década en la necesidad de responder a las carencias y a las desigualdades. Estoy leyendo los mensajes, a ver un momentito. Sí, muy bien, Natalia, tu aporte. Acá también hay otra película, si ustedes quieren ver. Sí. Bueno, les decía entonces que también se gesta una década antes esta psicología de la liberación, ¿no?, en un intento de responder a las carencias y a las desigualdades de la sociedad latinoamericana, ¿no? Este es el primer punto en común entre tres movimientos, ¿no?, tres movimientos que van a ser movimientos de ruptura en relación a el modo clásico de hacer psicología, ¿no? Maritza Montero plantea la idea que la psicología comunitaria, la psicología social crítica y la psicología social de la liberación configuran una respuesta paradigmática concebida en función de las necesidades de las sociedades latinoamericanas. Entonces, la psicología comunitaria, la psicología social crítica y la psicología de la liberación son tres movimientos de ruptura con los modos de hacer y de pensar el mundo dentro de la psicología. La psicología crítica tiene dos orígenes. El primero
generado en las prácticas que subvierten los modos de hacer y de pensar bajo la influencia de las ciencias sociales, como por ejemplo la influencia de la sociología crítica de Fals Borda, sociólogo, ¿no?, investigador colombiano, ¿no?, que propone una investigación activa. Después tenemos otros desarrollos, por ejemplo, en pedagogía, ¿no?, en pedagogía crítica, que son los desarrollos de Paulo Freire en Brasil. Tenemos los desarrollos de la etnometodología y también de la antropología. En psicología, esta corriente encuentra, la psicología crítica, encuentra su expresión en la psicología social comunitaria. Les voy diciendo como para que, bueno, puedan establecer ustedes también las relaciones, ¿no? Esta psicología social comunitaria tuvo lugar en los años 70 y que estaba también en relación con otro movimiento de alternativa a la psiquiatría. Entonces, la psicología comunitaria se desarrolló primero como parte de la psicología social y luego como rama específica de la psicología, siempre con un marcado acento psicosocial. Bueno, el otro origen, había dicho que la psicología crítica tiene dos orígenes. El otro origen es el anglosajón, es decir, a mediados de los años 70, con el nombre de psicología radical. ¿Qué significa esto? Que tal psicología era radical en su crítica y en sus perspectivas de cómo intervenir. La influencia en su desarrollo tiene que ver con esto que también señaló Alejandra, con el movimiento feminista, con el movimiento de la antipsiquiatría, por ejemplo, con Franco Basaglia en Italia, con el movimiento negro, con el movimiento gay, con la escuela de Frankfurt, es decir, los desarrollos de Marcuse y de Habermas, y por supuesto, la influencia marxista, que se va a manifestar en categorías, como estas categorías conceptuales serían clase social, modos de producción, ideología. Y también era crítica respecto de esa dualidad individuo-sociedad, que eran perpetuadoras de un status quo. Bueno, en psicología, la crítica, ¿qué significa? Tenemos que preguntarnos también, ¿no?
si nos vamos a los orígenes de este concepto, ¿no? Significa facultad de elegir, acción o facultad de elegir, ¿no? Entonces, crítica para la psicología significa someter a análisis las teorías, desarrollando sus lagunas o sus puntos de invisibilidad, sus contradicciones, sus debilidades y sus fortalezas. Y al hacer este análisis, genera un clima de perturbación que expone al objeto criticado. Por supuesto, esto es algo que incomoda, que molesta, ¿no? Que altera. Lo que revela esta crítica es reconocer las formas más o menos obvias en las que se ejercen esas relaciones de poder, ¿no? Que excluyen posiciones divergentes. Mostrar sus sesgos en lugar de mostrar el aspecto defendido como si fuera lo único o la norma a seguir. Bueno, y eso es la crítica, ¿no? La prueba de que las cosas también pueden ser de otra manera. No es en sí ni buena ni mala. Es necesaria para problematizar, ¿no? Es decir, introducir allí el conflicto. El movimiento crítico nos dice que el conocimiento no es un reflejo objetivo de la realidad, sino que está marcado por las condiciones históricas, sociohistóricas, de su producción, ¿no? De las cuales forma parte. Por lo tanto, es la crítica la que ayuda a separar el conocimiento de las ciencias, ¿no? Del saber revelado o de la fe ciega. La crítica impide que un conocimiento producido se transforme en un dogma. En tal sentido, la crítica es condición de la libertad. En este sentido, tanto la praxis y los postulados teóricos de la psicología social comunitaria, y de la psicología de la liberación y de la psicología crítica, nos indican, ¿no? El valor que tiene la crítica. Y que ese valor, ¿no? Ese valor de la crítica reside en mostrar alternativas. Es decir, poder traer a un primer plano los actores sociales que intervienen en las situaciones sociales, poder señalar la relación entre los fenómenos sociales y el contexto en el que tienen lugar. Y algo que puede
resultar obvio por ser parte de alguna manera del sentido común, ¿no? Para que no quede como un concepto vacío, es decir, insistir en el carácter holístico, ¿no?, de los fenómenos para no caer en una fragmentación, ¿no?, en una lectura fragmentada. Martín Baró, otro representante de este movimiento crítico, ¿no?, de la psicología comunitaria, ¿no?, coincidiendo con lo que plantea la psicología comunitaria y que es, ¿no?, un legado también de Paulo Freire y de Fals Borda, ¿no?, decía que los psicólogos debían tener un compromiso crítico con las personas con las cuales trabajan. Por su parte, Maritza Montero nos dice que en el trabajo comunitario el poder y la sumisión también pueden manifestarse en el seno de las mismas comunidades, generando en la misma comunidad relaciones de desigualdad y privilegios en función de los intereses particulares y en detrimento, por supuesto, de los intereses colectivos. Bueno, otro indicador. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bueno, bien. Otro indicador en los investigadores o interventores sociales o psicosociales comunitarios, otro factor es la reflexividad, es decir, la capacidad de examinar constantemente lo que hacen, ¿no?, de reflexionar sobre su quehacer y compartirlo con todos los actores que hayan participado de ese proceso. Otro indicador es la capacidad de responsabilizarse por lo que están haciendo, para no esconderse detrás de los datos o de las estadísticas. ¿Capacidad de qué, profe? La capacidad de responsabilizarse sobre lo que se está haciendo para no caer en cubrirse detrás de datos o de estadísticas. Otro indicador es la duda metódica, que ya en el año 1980 Tomás Ibáñez señaló como verdades prácticas que pueden servir tanto como punto de apoyo para formular hipótesis o construir interpretaciones. Otro indicador. Ay, a ver, Valentina pregunta, no sé qué sería esto último. Estoy mencionando algunos indicadores, ¿no?, para dar cuenta
de esta psicología de la crisis, de esta psicología comunitaria, ¿no? Mencioné la reflexividad, ¿no? Mencioné la responsabilidad, mencioné la duda metódica, ¿no? Otro indicador es la transformación social. Transformación social por y desde las personas que la necesitan. Dirigida a beneficiar a las comunidades o a los grupos sociales. Se incluyen aquí acciones destinadas a combatir las formas de desigualdad, ¿no?, que genera el poder, la injusticia. Y esto supone otro elemento más, que es la dimensión ética. Dimensión ética en cuanto al respeto de la dignidad y derechos, ¿no?, del otro, aceptando en su diversidad y considerando como actor social. Y todo esto promueve autonomía y, por supuesto, una dimensión que es política. Es decir, se refiere al ámbito público, a la circulación del poder, al ejercicio de ciudadanía en cuanto a reconocer los derechos individuales y colectivos de las personas con las cuales se trabaja. Bueno, algunas perspectivas que estoy señalando ya están señaladas en lo que ustedes trabajaron en la unidad número 1 respecto del paradigma emergente, ¿no?, en el texto de Maritza Montero. Por ejemplo, el carácter histórico de la psicología, ¿no? Esto se vio en el paradigma emergente, tanto el objeto de estudio y las estrategias de intervención psicológica deben ser reconocidas en su matriz sociohistórica, ¿no? No se las puede fragmentar, ¿no? Las teorías y las prácticas también deben ser reconocidas desde sus construcciones históricas. Otro elemento que ustedes han visto en el paradigma emergente es la incorporación del conflicto, ¿no? El conflicto es constitutivo del sujeto y se construyen en el interjuego de distintas o de diferentes estructuras, sistemas de poder, representaciones sociales, ¿no?, que se expresan a través del lenguaje, ¿no?, en la interacción con otros y en un momento determinado, en un contexto determinado. Todo esto muchas veces, por supuesto, que genera malestar subjetivo, tensión, aumento de la incertidumbre, sufrimiento, violencias en algunos casos, ¿no? Y la psicología comunitaria incorpora de alguna manera el conflicto y lo transita en sus diferentes estrategias.
Otro elemento que hemos visto desde el paradigma emergente es la necesidad de incluir la perspectiva de los oprimidos. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Bueno, desde esta... Tiene que ver con la historicidad, digamos. Exactamente, ¿no? Exactamente. No se puede hacer una psicología del hombre promedio, ¿no? Es decir, únicamente desde el punto de vista del que tiene más poder, ¿no? Por eso se configura otro punto subrayando en el paradigma emergente, ¿no? En esta cuestión de la historicidad. Otro elemento es el rol del psicólogo. El rol del psicólogo comunitario como agente facilitador del cambio social, lo que supone una toma de conciencia de los intereses a quienes se está sirviendo. Bueno, Maritza Montero también nos dice que el objetivo fundamental de la práctica que está destinada al desarrollo comunitario, ese objetivo final consiste en la movilización de un grupo particular o de una comunidad para solucionar y enfrentar sus problemas, los cuales a través de la intervención, ¿no?, de los agentes de cambio social, percibirá en sus dimensiones reales y en sus relaciones con el medio ambiente en el cual se presenta. ¿Podría repetir, profe? Sí, puedo repetirlo. Montero también nos dice que el objetivo fundamental de la práctica en psicología comunitaria, ¿no?, que está destinado al desarrollo comunitario, consiste en la movilización de una comunidad o de un grupo particular para poder solucionar y enfrentar sus problemas a través de la intervención de los agentes de cambio social, y a través de esa intervención percibirá sus dimensiones reales y sus relaciones con el medio en el cual, o el contexto en el cual se presentan. La característica las características son que el énfasis está puesto más bien en la prevención que en el tratamiento. Es decir, en reforzar las fortalezas más que analizar las debilidades, el énfasis en la perspectiva ecológica, en modificar el medio ambiente en el cual está inmerso ese grupo social o esa comunidad, en el incremento del poder de las personas o del grupo comunitario, el énfasis en la colaboración con otras disciplinas,
¿Por qué? Porque la complejidad de los problemas psicosociales demanda soluciones complejas que son imposibles de abordar desde una sola disciplina. Por eso el rasgo interdisciplinario es un rasgo fundamental en psicología comunitaria. Es decir, trabajar incluso con la interculturalidad. Bueno, por último, según Montero, una comunidad, porque esto sí nos tendríamos que preguntar, bueno, hablamos de comunidad, de grupo social, ¿a qué se refiere cuando está hablando de comunidad o grupo social? Ella va a definir a comunidad como un conjunto de individuos en constante transformación y desarrollo, con una relación de pertenencia, con una identidad social y una conciencia de comunidad que los lleva a preocuparse por los que forman parte del grupo, por los intereses y los problemas que comparten, y bueno, como vimos en la definición, ella destaca superlativamente, ¿no?, la toma, esta categoría, la toma de conciencia como grupo social. Bueno, por hoy llegaríamos hasta acá. Vamos a continuar en la clase que viene con estos desarrollos y también con los desarrollos en América Latina, en Argentina. Bueno, no sé si quieren hacer algunas preguntas, algunas. Dejamos este espacio para las preguntas. Profe, Sí. perdón, a mí me quedó colgado los dos orígenes que tiene. Uno es el anglosajón y el primero, ¿cuál era? Es desde en América Latina. Perfecto, gracias. En América Latina, es decir, son dos momentos, ¿no?, con demandas diferentes. Después vamos a ver cómo en las clases siguientes, cómo, bueno, acá en Argentina, la demanda por otro modo de hacer psicología, es decir, por otro modo de trabajar, fue a partir de los reclamos en la salud mental, en el campo de la salud mental. Profe, ahí interviene Pichon Rivière. Claro, ahí interviene Pichon Rivière, en la Argentina, sí. José Blecher y Pichon Rivière. Gracias. Acá Analía dice, cuando habla de grupo social, ¿qué ejemplo puede darnos?
Y la verdad como que yo veo en los conceptos que nos trae la psicología social comunitaria, la psicología social y demás, que ya podemos hacer el ejercicio de ir haciendo justamente esta crítica acerca de nuestra pertenencia en los grupos. Y ahí es como que nos va a dar mucha luz, ¿no? Fíjense como que hay cuestiones que plantea, que decía la profesora que plantea Montero, como estos factores importantes, ¿no? Destaco uno, la incorporación del conflicto como constitutivo del sujeto. Preguntarnos de alguna manera, a nosotras mismas, a nosotros mismos, hasta qué punto toleramos los conflictos y si en nuestra participación en los grupos tenemos esto en cuenta, que los conflictos son inherentes al sujeto, a los grupos, y que permiten justamente, gracias a ellos podemos dar una modificación para generar bienestar. Cuando interpretamos muchas veces que es mejor ocultar los conflictos, exacto, inherentes y necesarios. No sé, ustedes tuvieron una experiencia de trabajo grupal ahora y la van teniendo durante toda su carrera. ¿Cómo han sido estas experiencias? ¿Han podido siempre hablar de lo que pasa en los grupos? ¿O han tratado de evitar conflictos? Entonces, bueno, me parece como que es hora de preguntarnos esas cosas, porque después como profesionales tenemos que tenerlo en cuenta. Sí, por supuesto que, como dice Alejandra, en psicología comunitaria, el ámbito grupal es el ámbito privilegiado de trabajo, ¿no? El trabajar grupalmente es de manera privilegiada. Pero cuando hablamos de grupo social, desde esta perspectiva de la psicología comunitaria y desde el rol del psicólogo comunitario y cómo interviene en ese grupo social, a ver, les voy a dar un ejemplo de acá de la ciudad de Rosario, una tarea que se viene realizando desde hace muchísimos años, varios años, en la comunidad Toba. Comunidad que sabemos que es una comunidad relativamente cerrada, ¿no? Con características de movilidad, es decir, van hacia el Chaco, vienen del Chaco, van y vienen. No es una comunidad que tiene un asentamiento de carácter permanente, sino que hay familias en un lado y familias en el otro, y hay toda una movilidad. Bueno, un grupo de médicos comienza a trabajar en una afección que es muy propia a partir de investigaciones que se da en estos grupos endogámicos de alguna manera, ¿no? Que es la artritis reumatoidea, ¿no? A partir de empezar a investigar esta afección se dan cuenta de la predominancia que tiene esta afección en estos grupos que son más bien endogámicos, cerrados, ¿no? Bueno, por supuesto que los tratamientos para esta afección son costosos, que no siempre el Estado los provee, o la desatención del Estado. Bueno, comenzaron a trabajar con las dos instituciones de salud que hay en el barrio Toba, que una es municipal y la otra es provincial. Siguieron trabajando, incorporaron a los psicólogos, incorporaron a antropólogos también para trabajar interdisciplinariamente en función de que la misma comunidad vaya gestionando, ¿no?, sus derechos en función de esta afección tan que tiene que ver con una inmunodepresión, ¿no?, que es la artritis reumatoidea, ¿no?, y que exige tratamiento, porque aparte es altamente discapacitante, ¿no? Bueno, es decir, ellos mismos pudieron ir tomando conciencia de que, bueno, hay una ley que es la ley de discapacidad, que pueden apelar a ese recurso para que el Estado
para obligar al Estado que les provea de alguna manera el tratamiento necesitado. Bueno, fue una experiencia y realmente se trabajó muy bien desde una perspectiva holística, interdisciplinaria, ¿no?, en ese grupo comunitario, ¿no? Se realizaban reuniones, ¿no?, con cierta frecuencia, a los cuales asistía la comunidad y los representantes, ¿no?, de la comunidad. Nosotros, como cátedra, también hemos realizado un trabajo comunitario en el barrio de La Sexta, ¿no?, cuando estábamos en la presencialidad, lo hicimos durante muchos años, ¿no?, y trabajábamos justamente en función de, es decir, la facultad, nuestra universidad está emplazada en lo que se conoce el barrio de La Sexta, ¿no? Y en un momento, yo que tengo ya más de 30 años de docencia universitaria, había muchas quejas por parte de la comunidad universitaria sobre la incursión de los chicos que iban a vender cosas, de los adultos que iban a pedir otras, de las necesidades que se iban expresando, ¿no?, interrumpiendo las clases, Entonces, bueno, a ver, la exclusión no era una respuesta posible, ¿no?, porque ahí como psicólogos, la exclusión sería una respuesta, en todo caso, desde un paradigma hegemónico, ¿no?, o desde un posicionamiento hegemónico. Por lo tanto, comenzó, es decir, se fueron generando proyectos comunitarios para trabajar e incluir a la facultad dentro del barrio de La Sexta, ¿no? Hubo todo un intercambio entre la comunidad y la Facultad de Psicología, que es lo que se conoció como el Proyecto Puente, ¿no?, estableciendo puentes entre la comunidad y la facultad. Bueno, y ahí había también un grupo social. Se trabajó con los distintos representantes de las distintas organizaciones que tenía esa comunidad, ¿no? Se trabajó, hicimos también un trabajo donde los alumnos que cursaban esta materia podían hacer también una práctica de extensión, ¿no?, que bueno, el retorno que hemos tenido por parte del alumnado, que fue una práctica muy enriquecedora. Y bueno, hay muchos desarrollos, por lo menos acá en la ciudad, desde la perspectiva comunitaria. Por eso es un trabajo que se realiza también junto con las distintas organizaciones sociales. Otro ejemplo de comunidad es Alberto Saba, que es un psicólogo social, hace más de 30 años que trabaja dentro del Borda, tratando de armar, digamos, proyectos de inclusión a partir de lo artístico, ¿no? La radio, la corpata, los talleres de pintura, las exposiciones. Sí, eso serían lo que eran las instituciones cerradas o totales, ¿no? Sí. Bueno, y como películas hay varias películas, ¿no? Acá están mencionando Nice, ¿sí?, que es una película brasilera, ¿no?, donde una médica psiquiatra, ¿no?, inicia allí todo ese movimiento de antipsiquiatría en esas instituciones totales, ¿no? Sí.
Bueno, había una vez una ciudad de locos, no la vi, la voy a anotar. O la vi hace muchos años, pero no la tengo presente ahora. Bueno, como lectura ustedes tienen tres textos para este capítulo, este punto del programa, de la unidad número 4, que son el texto de Maritza Montero sobre psicología comunitaria, el texto de Fernando González Rey, que es sobre la crítica, ¿no?, de la psicología social, y el texto de los españoles, Javier Úcar, y no me acuerdo el otro nombre, que ahí, porque en España también hay grandes desarrollos en psicología comunitaria, bueno, y ahí ellos plantean toda una serie de puntos como a seguir, ¿no? Que ustedes lo irán viendo en los prácticos. Profe, yo creo que fue en el 2019 que la había empezado a cursar a esta materia, después no pude seguir. Hubo un encuentro que me parece que era de salud y derechos humanos, creo, que estuvo Pablo Amarante y muchos otros referentes de Brasil y de otros países latinoamericanos. Un encuentro latinoamericano y del Caribe desde la psicología comunitaria que se hizo acá en la facultad, en la UNR, y las ponencias principales fueron en arquitectura. Sí, y hubo, por ejemplo, en medicina también. El cierre se hizo en medicina. El cierre se hizo en medicina, sí. Que no se pensaba tener tanta convocatoria y, por ejemplo, en el caso de una chilena que vino a hablar sobre las prácticas de electroshock y otras, eso en enfermería se desbordó realmente, no entraba toda la gente que quería asistir. Sí. Claro, y en medicina no entrábamos tampoco en el salón principal, que no sé cómo se llama, será un Zoom, no sé, así que tuvieron que hacerlo afuera. Muy, muy interesante realmente, sí. Sí. Profe, yo ahí en el material tengo también unos textos de Pichón Riviere y de Ana Quiroga. ¿Eso entra, no entra? Sí. Eso después vamos a ir avanzando. Por ahora, para esta temática, son estos tres textos. Estos tres, bien. Bueno, si no hay más preguntas, nos estaríamos viendo el lunes que viene. Vamos a continuar con este tema y ya después voy a ir iniciando, ¿no?, los desarrollos aquí en la Argentina. Y les voy a indicar los textos siguientes allí. Profe, disculpe. Sí. Estos tres textos que mencionó, el de González Rey, Montero y Úcar, serían del primer punto del programa, Introducción a la Psicología Comunitaria, sus comienzos en América Latina. O sea, los otros son del otro punto, el de Pichón Riviere y... Sí, lo que pasa es que no hay un corte tajante, por eso todos conforman una misma unidad, ¿no? Porque Pichón Riviere, este movimiento del cual estamos hablando, la psicología social y la psicología social comunitaria, en Argentina tuvo sus representantes en José Bleje y en Enrique Pichón Riviere. Bien, gracias. Entonces no es un corte tajante, sino que, ellos han formado parte también de ese movimiento de ruptura con ese modo de hacer psicología, de entender al mundo, ¿no?, y a las relaciones, pero le vamos a dar un lugar particular, porque, tiene que ver con nuestra historia, ¿no?, y con la historia de los reclamos y las demandas en salud mental aquí en la Argentina.
Sí, González Rey los menciona como... Claro. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, a ver acá. Nos vemos entonces el lunes que viene. Bueno, gracias, profe. Hasta el lunes. Buena semana. Igual. Gracias, hasta la próxima.